Evolution Church presenta el siguiente mensaje. Deseamos que te motive, te desafíe y te inspire. Yo este mensaje lo he titulado Cuando buscas su presencia, encuentras tu destino. Es un mensaje que Dios me dio a través de una revelación mientras estaba orando. Dios me trajo a la mente la vida de Moisés y ahí Dios me empezó a hablar este mensaje. Es un mensaje que muy probablemente lo tenga que dar en dos series, porque está muy bueno el contenido. Así que te pido que te mantengas atento, que te mantengas con el corazón abierto, porque estoy seguro que Dios te va a hablar. Amén. Saludo a los que nos ven a través de nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Noel Solís y estamos transmitiendo desde Amistad Evolution. Déjenos su mensaje ahí, preguntas si quieren, y en su momento se lo vamos a estar contestando. Cuando yo te hablo de Moisés, ¿en qué piensas? Normalmente pensamos en un gran líder, en uno de los más grandes líderes de la historia de Israel y de la Biblia. Es un gran estadista. Moisés fue un legislador, sobre todo fue un gran siervo de Dios, pero todo lo que hizo fue algo muy grande, y para Israel es una de las figuras más altas de la Biblia y de su historia. Lo que muchos no saben o muchos ignoran es cómo Moisés llegó a convertirse en ese gran hombre. Y eso es lo que vamos a aprender hoy en día. Así que antes de continuar, te pido que hagas una oración conmigo. Padre, te pedimos que hoy nos hables. No solo que hables a nuestra mente, sino que hables a nuestro corazón. Queremos recibir más de ti, queremos aprender más de ti, pero sobre todo queremos caminar contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo podemos nosotros tomar de la experiencia de Moisés para crecer y superar nuestras propias adversidades? Muchos de nosotros a veces nos sentimos fracasados y abrumados por las responsabilidades y obligaciones que tenemos. También nos hemos creado altas expectativas sobre quién deberíamos ya ser, qué deberíamos estar haciendo y dónde tendríamos que estar ahora, o qué cosas deberíamos ya haber alcanzado. Apágame este también, por favor. Tristemente, a veces nuestras frustraciones personales se deben a que queremos ser alguien para el mundo y a la vez queremos ser alguien para Dios. A veces queremos llegar a algo siguiendo las reglas de este mundo y nos olvidamos de seguir las reglas de Dios, y eso produce frustración. No podemos ganar al mundo y a Dios. No podemos tener las dos cosas. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. O servimos al mundo o servimos a Dios. O te sirves a ti mismo o sirves a Dios. O obedecemos a Dios o obedecemos al mundo. O seguimos las reglas de este mundo o seguimos a Jesucristo. Cuando no sabemos distinguir la diferencia, es donde nos damos contra la pared, es donde tenemos fracasos y es donde sufrimos. Moisés le pasó eso. Moisés no siempre fue un gran estadista, un gran líder, un superhéroe de la época bíblica, no. Moisés tuvo sus altibajos y tuvo sus momentos donde realmente falló. No sé si tú alguna vez estuviste prófugo de la justicia por asesinato. Salvo alguno por ahí, no, ninguno. Moisés sí lo estuvo. No sé si alguna vez tú mataste a alguien a escondidas. Moisés sí lo hizo. ¿Cómo, Moisés? ¿El que se le apareció Dios? Ese mismo Moisés. Porque Moisés
antes de llegar a ser ese gran líder, tuvo que pasar por un proceso de transformación que lo convirtió en ese gran líder. Así que dile al que está a tu lado, aún hay esperanzas. Moisés venía de es rara su vida, porque cuando Moisés nació, él era descendiente de los hebreos y nació de una familia de esclavos, pero cuando era muy chiquito lo adoptó la hija de Faraón. Entonces Moisés se crió dentro del palacio como un príncipe. Imagínate todo lo que tenía a su alrededor y la educación. En esa época los egipcios eran los más avanzados en astronomía, en matemáticas, en construcción, en arte de la guerra, etc. Moisés recibió toda esa educación. Recibió todos los favores y las pleitesías, todo el servicio y los contactos y las relaciones. Entonces Moisés no era cualquier hebreo. Moisés, en su cultura y en su formación, dentro de él se sentía pues un príncipe, pero no lo era. Yo creo que eso le jugó en contra. ¿Por qué? Porque él pensó que él era alguien, él tuvo aires de grandeza. Imagínate, cuando todos sus hermanos eran esclavos ahí pisando el barro para construir las pirámides de los egipcios, él estaba sentado en una mesa de lujo, vestido de lujo, recibiendo educación de más alto nivel, con gente sirviendo, con gente rindiéndole reverencia, porque era adoptado de la hija del faraón. Entonces todo el trato era como el de un príncipe. Pero él no era un príncipe, él era casi un príncipe. A los ojos del faraón, él era un esclavo que su hija caprichosa adoptó y listo. Para el faraón, Moisés era un esclavo que tenía dentro de su casa. Él nunca pensó que todas sus pretensiones se le vendrían abajo. Él pensó, pues imagínate, dice que él iba caminando y vio al pueblo de Israel cómo sufrían. Y él se le pasó por la cabeza, ¿tendría yo que ayudar a estos pobres, mis hermanos judíos? Y habrá dicho, pero yo soy un príncipe, yo voy a ser el que los libera, yo voy a ser el que los saca de sus miserias. Ahora, no fue mala su intención. Él quiso hacer un bien a su pueblo, pero él quiso lograrlo sin Dios. Y eso es lo que nos pasa a veces. Nosotros tenemos un buen deseo. Queremos ser algo, queremos ser alguien, queremos prosperar, queremos avanzar en la vida, queremos tener éxito, queremos que nuestros hijos tengan éxito. ¿O no? ¿Está mal? No, el deseo está bien. Pero la forma en que lo hacemos va a determinar nuestro éxito o nuestro fracaso. Moisés creyó que con la buena intención que él tenía y el buen propósito que él tenía, él quería liberar al pueblo de Dios. Y él dijo, ¿quién va a ser este libertador sino yo? Que crecí en el palacio, que tengo conocimientos de guerra y de liderazgo. ¿Quién mejor yo para ser el libertador de los judíos que están sufriendo, más que yo tengo una buena relación con el faraón? En otras palabras, su motivación era buena, pero no la forma. Y ahí es donde está el problema. A veces muchos cristianos tienen una buena motivación. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero que Dios me levante para hacer bendición. Yo quiero ser cabeza y no cola. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Yo quiero tener un buen trabajo para ser ejemplo, para ser luz. Todo eso está bien. Ahora, ¿cómo lo vas a lograr? Eso define el resultado final. Moisés tenía buenas intenciones, pero Dios no estaba en la ecuación. Dile que está a tu lado, Dios tiene que estar en la ecuación.
¿Sabes que eso les pasa a muchos? Quieren ser algo y piensan, como yo soy cristiano, pues automáticamente todo lo que yo haga, Dios me va a respaldar. Pero mi hermano, Dios respalda sus planes, Dios respalda su propósito, Dios respalda su voluntad. Y es ahí donde nos confundimos a veces. Hay gente que piensa, no, como yo soy cristiano, mi negocio me va a ir bien. Como yo soy cristiano, mis hijos van a ser buenos hijos. Como yo soy cristiano, mi matrimonio va a ser el más feliz. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos va a respaldar por el simple hecho de ser cristianos. Dios respalda aquello que va acorde a su voluntad. Dios respalda aquello que forma parte de sus propósitos. Por eso muchas veces nosotros hacemos cosas donde pensamos como que pues es algo bueno, tiene un buen propósito, y como yo soy un buen cristiano, pues damos por hecho que Dios tiene que estar conmigo. Y después de un tiempo nos encontramos que el negocio no va bien, o que el matrimonio no va bien, o que los hijos no son como pensábamos, o que mi ministerio no llega como tendría que llegar, o que mi vida no llega a buen puerto. Entonces, el ser cristiano y el tener una buena intención no es suficiente. Yo tengo que asegurarme que Dios está en medio de mis planes, que Dios está en la ecuación. Hay dos formas de hacer las cosas: a la manera del mundo, o a mi manera, o a la manera de Dios. Moisés pensó que como él era israelita, que como él tenía las características y tenía una buena intención, que era liberar a los judíos, él era el escogido para eso. ¿Y qué hizo? Éxodo 2:11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Éxodo 2:12 dice: entonces miró a todas partes. Se hizo el argentino como cuando va a cruzar un semáforo en rojo. Miró a todas partes, viendo que no aparecía nadie, mató y lo escondió en la arena. Asesinato premeditado con ocultamiento de evidencia. O sea, va preso. En la época judía, allá en la época egipcia, no vas preso, te matan. Versículo 12, entonces miró a todas partes, viendo que no aparecía nadie, lo mató y lo escondió en la arena. Qué tremendo, ¿eh? Ahora uno lo lee acá suavecito. Hay que matar a una persona y después esconderla. Pero Moisés pensó que estaba haciendo bien, que él estaba ayudando a su pueblo, que él estaba del lado de la justicia, porque ese egipcio estaba golpeando injustamente a los hebreos. Él pensó que Dios lo iba como a avalar. Y no fue así, porque Dios no estaba en medio de la ecuación. Al día siguiente, versículo 13, vio a dos hebreos que discutían. Entonces le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Viste? Se quiso hacer el bueno ahora, el juez. Entonces él respondió, el otro hebreo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Qué piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ahí le cayó a Moisés, se le cayó la venda. Se dio cuenta que todo lo que estaba haciendo, Dios no estaba en medio. O sea, acuérdate, hay dos formas de hacer las cosas: a la forma de Dios o a la forma del mundo. Él vio que a la forma de Dios
no lo estaba haciendo bien, pero tampoco lo estaba haciendo bien a la forma del mundo, porque los propios hebreos no lo veían a él como un líder. Le dijeron, ¿quién te crees vos? ¿Que sos un príncipe, un juez sobre nosotros? ¿Quién sos? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? O sea, lo estaba descalificando completamente, diciéndole, vos sos un asesino, vos no sos ningún libertador. Entonces se asustó porque se descubrió, pero se le cayó todo su plan. Versículo 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, ¿qué hizo? Procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, al desierto. ¡Qué tremendo! A la forma de Dios no le salió y a la forma del mundo tampoco le salió. ¿Por qué? Porque él pensó, los judíos me van a recibir como un gran líder, van a decir, uy, este es nuestro libertador. No, lo rechazaron. Y quien él creyó que tenía buena relación, que tenía como un afecto del faraón, dijo, ¿qué pensó el faraón? Este lo mato. O sea, todo lo que él había construido se le vino abajo. Sus planes y sus sueños de grandeza, sus deseos de ser un gran libertador, porque él no tenía una mala intención, él quería ser alguien que hacía bien, pero no lo quiso, no eligió hacerlo a la forma de Dios, lo quiso hacer a su forma. Y eso nos pasa mucho a nosotros. Moisés no tenía el respaldo de Dios y tampoco el respaldo del mundo. Así que, hermano, antes de hacer lo que pienses hacer, asegúrate que Dios está en el medio. Asegúrate que Él te mandó. Asegúrate que Él te dijo explícitamente, ve y haz eso. Pero si lo tuyo son solo suposiciones, porque asumes que Dios debe querer eso, porque es algo con buena motivación, o porque es algo noble, no te equivoques. Dios solo respalda lo que está en sus planes, Dios solo respalda lo que es su voluntad, lo que cumple parte de su propósito. Moisés lo tuvo que aprender muy duramente, pero no aprendió fácil, era cabeza dura. Él pensaba que su preparación, que su fuerza, se ve que era un hombre fuerte, tenía carácter duro, y que sus contactos con al haber sido creado entre los príncipes, pues lo habilitaban para hacer algo. Y no, tuvo que salir huyendo al desierto con una mano adelante y una atrás, sin nada, y terminó ahí en un páramo donde vio a unas pastoras alimentando a su ganado, y otra vez le sale, no aprendió. Éxodo 2:17 dice, mas los pastores vinieron y las echaron de ahí, a las chicas que estaban apacentando. Entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio a beber a sus ovejas. O sea, se ve que él era bravo, era polvorita, tenía buenos deseos, quería ayudar a la gente, quería ayudar a los egipcios, quiso ayudar, pero tenía un problema con su carácter. Tenía un problema que él quería hacer las cosas en su fuerza, que él se sentía, yo soy acá el príncipe de Egipto, soy el guerrero, soy el libertador. No aprendió. José seguía pensando que su fuerza era su mejor atributo y que su capacidad de ayudar lo habilitaban para ser alguien. Cuando creemos que en nuestras fuerzas, que somos algo, solo porque a veces leímos unas frases de Instagram o porque leímos algún libro famoso o la biografía de un gran predicador y ya pensamos que eso nos habilita para hacer algo, nos podemos llegar a equivocar. Moisés confió en su capacidad y en lo que él poseía para llegar a hacer algo. Y ese es el problema. El problema no es saber. El problema es que yo crea por lo que yo sé, yo ya puedo ser algo. ¿Se entiende? El problema no es
querer hacer grandes cosas. El problema es pensar que yo lo voy a hacer porque yo tengo las cualidades o porque tengo mucha fe o porque, no sé, por algo que yo tenga. A mí me pasó eso también. Quiero confesar que algún día yo pensé así. Pensaba que mis encuentros con Dios y mi preparación me habilitaban para yo pensaba, dije, yo voy a llegar lejos porque me he entregado a Dios, porque he tenido encuentros con Dios, porque me he preparado, porque tengo conocimiento. En algún momento llegué a confiar en todo lo que yo poseía o tenía o podía hacer. También sabía que tenía 2 carreras universitarias, mi familia de políticos, contactos. Entonces llegó un momento en que dije, me va a ir bien en la vida, porque tengo pues muchas cosas a mi favor. Y cuando eres joven, muchos te llenan la cabeza y te dicen, tú tienes un gran futuro, vas a tener un gran porvenir. Mucha gente me decía eso. Tienes un gran potencial. ¿Y sabes qué? Cuando sales al mundo, vos pensás que el mundo se te va a abrir así como que, pase, gran predicador, gran siervo de Dios, gran cristiano, gran esto, y que te van a rendir pleitesía, y que te dirán, mira, que la vida y no sé, el universo y Dios, no sé, todo como que va a confabularse para que todo te vaya bien y como que de repente va a llegar una chica hermosa, sierva de Dios, llena del Espíritu Santo, hija de príncipes y te va a decir, tú eres mi hombre. Y te va a llegar el negocio que dice ya armado y este es tu negocio para ti que te va a hacer millonario. Y que de repente una casa va a aparecer por ahí y te van a decir, esta mansión la construimos para ti, Noel. A tu gusto. Y sabes que nada dista de la realidad. El mundo no es así y no funciona así. Pablo dice en Filipenses 3, 7 al 8, antes creía que las cosas que eran valiosas, que esas cosas que eran valiosas, dice, ahora considero que no tienen ningún valor. El versículos antes dice, yo era fariseo de fariseos, era judío, educado a los de Gamaliel, era esto, era lo otro, tenía, dice, de las más altas recomendaciones. O sea, Pablo, humanamente hablando, tenía mucho a su favor. Él venía de una clase pudiente, venía con una educación, con un contacto dentro de las esferas judías de entre los más altos. Era erudito, era pensante, era un hombre con capacidad. Dice, todo lo que yo antes consideraba de valor, ahora lo considero como pérdida. La palabra original en griego dice, ahora eso es como estiércol para mí. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara al infinito valor de conocer a Cristo mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, en original dice estiércol, a fin de ganar a Cristo. O sea, Pablo decía, todo lo que humanamente a mí me hacía ser alguien es basura. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que hay 2 formas de lograrlo: a la forma del mundo o a la forma de Cristo. Pero no puedo unir, no puedo tener las 2 cosas. Entonces Pablo dijo, todo lo que para mí era ganancia es basura porque yo lo quiero hacer a la manera de Cristo. Moisés se topó con esa realidad y descubrió que todo lo que él tenía no servía para nada para alcanzar su propósito y su destino. Moisés tenía que aprender una cosa, él tenía que morir al príncipe de Egipto. Él tenía que dejar su confianza y su capacidad y sus fuerzas de lado. Todo lo que él creía que él era bueno, tenía que morir para volver a nacer. Juan
12:24 dice: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo, esto lo dijo Jesús, no cae a tierra y muere, ese grano de trigo se queda solo, hablando de uno. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida en este mundo la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo la ganará. Lo que estaba diciendo Jesús, se corta cada tanto el audio, hay que mirar que, si no, si la pila o si la señal. Lo que está diciendo acá Jesús, está hablando del poder de la muerte y la resurrección. Dice, un grano de trigo tiene que caer a tierra y morir. Hay un término que se usa entre gente que busca a Dios y que busca madurar, que se llama morir al yo. Es una experiencia por la que uno tiene que pasar, donde tú mueres a todas tus ambiciones, mueres a todos tus sueños terrenales, mueres a tu confianza en los hombres y en lo que tú puedes hacer para solamente confiar en Cristo. Mueres a ti mismo para depender 100% de la gracia. Pasaron 40 años para que Moisés aprendiera a confiar en Dios y no en su capacidad. 40 años en el desierto para que Moisés aprendiera a ser manso y humilde. 40 años para que Moisés aprendiera que Dios da gracia y levanta al humilde, pero al altivo lo humilla y lo mira de lejos. Moisés tuvo que pasar de ser un hombre altivo, de ser un hombre que confiaba en su capacidad, a ser un hombre que perdió toda confianza humana o terrenal para solamente confiar en la capacidad de Dios. 40 años en el desierto. 1 Corintios 1:26 dice: recuerden, hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo menospreciado del mundo y lo que se considera nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante, a fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, otras versiones dice: Dios escogió lo vil y lo menospreciado para que nadie se jacte en su presencia. No es por fuerza, no es por espada, no es por ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor. A veces nosotros nos olvidamos de este principio tan importante y queremos lograr cosas sin tener a Dios en el medio de la ecuación. Y como que queremos hacer una mezcla, como que Dios ayúdame, pero yo lo hago a mi manera. Dios respáldame en esto, pero estoy usando los métodos del mundo. Deuteronomio 8:11 dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus estatutos. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto, y que te hizo caminar por un grande desierto lleno de serpientes ardientes, donde hay sed y no había agua, y Él te dio agua de la roca, y te sustentó con maná. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza. Acuérdate que el Señor tu Dios, porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Lo que dice este versículo, el principio clave, es que el método de Dios no implica
No va a permitir Dios que yo prospere en mi fuerza natural. Porque el día de mañana yo voy a decir, no, yo llegué aquí porque yo hice esto, porque yo hice lo otro, porque yo fui mejor, porque yo... Dice Dios, no sea que te olvides el día de mañana y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me han traído esta riqueza. Acuérdate que el Señor te da el poder para hacer las riquezas. En otras palabras, el método de Dios es que tú logres algo basado en la confianza en Él y en su capacidad, no en lo que tú o yo podamos hacer. Para que el día de mañana, cuando tú seas alguien y tú tengas algo, tú puedas decir, nada de lo que tengo me lo gané, sino que lo recibí por gracia. Yo no soy nada, Él ha hecho todo. Y toda la gloria la reciba Él. Eso cuesta mucho entenderlo. En la práctica cuesta entenderlo, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera y vemos cómo lo hace el mundo. Entonces queremos hacerlo igual. Y Dios a veces nos deja y dice, bueno, dale, inténtalo. Después me cuentas. Porque Dios nunca va a compartir su gloria con nadie. Dios nunca va a compartir su gloria con nadie. Entonces, cuando yo tengo algo y fue su gracia la que me llevó ahí, eso me humilla más. Y yo digo, yo no merecía nada. Yo no soy nada. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Amén. Éxodo 3:1 dice, estaba Moisés apacentando las ovejas, pasaron 40 años. Ya Moisés ya no era ese príncipe, ese principito que salió de Egipto. Se olvidó de todos sus aires de grandeza, de todo lo que él había aprendido, de las matemáticas, del arte de la guerra, de todos los libros que había leído. Y ya Moisés era un hombre manso y humilde, en un desierto, cuidando las ovejas de otro. Moisés había perdido toda pretensión carnal o terrenal. Vos pensá, él se crió en un palacio y ahora estaba en un desierto cuidando unas ovejas pulgosas que ni siquiera eran suyas, pero él estaba contento. Y ahí, en ese momento, cuando ya Moisés había muerto, a ese príncipe, a ese gran estadista, a ese gran hombre, cuando Moisés estaba completamente planchado el yo, ahí viene la presencia de Dios y lo llama. Se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, dice Éxodo 3:2. Y él miró y vio esa zarza ardiente que no se consumía. Entonces se acercó y Dios le habló en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Y él se humilló y dijo, heme aquí, tapándose las manos para no ver el rostro de Dios. Y Dios le dice, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es tierra santa. ¿Qué quiere decir esto? Era un desierto mugroso, pero donde la presencia de Dios se establece, donde la presencia de Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios dice, yo estoy aquí, ese lugar, esa situación, esa cosa se santifica. Entonces no es el lugar lo que te va a dar a ti el avance, no es el método, no es la situación, no es lo que tú hagas, no es cuánto tú sepas, no es cuánto tú quieras, sino que la presencia de Dios, cuando se establece, la presencia de Dios va a santificar eso y tú vas a encontrar tu propósito. Le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés dice, cubrió su rostro y tuvo miedo. ¿Qué diferencia de ese gallito que mataba, de ese que salía a pelear con los desconocidos, de ese que había crecido en el palacio? En resumen, Dios le dice, yo vi la aflicción de mi pueblo y te voy a usar
para llevarte, para que tú seas un libertador. Fue cuando Moisés se humilló y cuando Moisés dejó de confiar en sus fuerzas. Fue cuando Moisés reconoció que él no era nada, cuando sus ambiciones mundanas murieron, cuando sus ambiciones personales murieron, cuando murió el yo, cuando él se encontró con la presencia de Dios. Fue ahí que la presencia de Dios le reveló su propósito. Fue ahí que la presencia de Dios le dijo: ahora que no eres nada, ahora yo te hago alguien. Aleluya. Dios no usa a los vivos, Dios usa a los muertos. Dile al que está a tu lado: no te hagas el vivo. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo y no sirve para nada. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Mira lo tremendo. Después Dios le dice: ven, yo te voy a enviar a Faraón. Y mira lo que dice Moisés: pero Señor, yo no sé hablar, ay de mí, no soy de palabra fácil. Señor, envía a otro. ¡Qué cambio! Dice la Biblia que Moisés era uno de los hombres más mansos sobre la tierra. Ahora, ¿cómo llegó Moisés a ser ese hombre manso? 100 años atrás había matado a uno, se había peleado con otros. Fue que él murió, él tuvo una experiencia en el desierto. Él murió al viejo Moisés. Y este Moisés ya no confiaba en sus fuerzas, ya no confiaba en sus estudios, ni en sus habilidades, ni en sus contactos, ni en lo que él sabía hacer. Moisés solo sabía una cosa: yo no soy nada y él es todo. Cuando ese cambio se dio en Moisés, Moisés se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Moisés estaba muerto a su yo, muerto a sí mismo y muerto para el mundo. Ya no se sentía digno y capaz del llamado, de tal destino, de tal propósito. Y a menos que tú y yo muramos a nuestras ambiciones terrenales y carnales, nunca experimentaremos la grandeza de Dios y el poder de Dios para ver ese gran llamado que ha hecho a tu vida. Dios quiere usarte grandemente. Dios quiere levantarte como un ejemplo. Dios quiere hacer de ti alguien que es luz y que es ejemplo, alguien que es bendición. Pero Dios no lo va a hacer a tu forma, sino a su manera. La forma de Dios es diferente a la del mundo. El mundo dice: crece, sube arriba. Dios dice: ve para abajo, humíllate, muere. El mundo dice: no, confía en ti mismo. Dios dice: no, confía en mí, no confíes en ti mismo. Es diferente. El mundo dice: no, si vos sos grande, todos te van a rendir pleitesía y a servir. Y Dios dice: ¿quieres ser grande? Sé el primero en servir. El más pequeño, ese va a ser el mayor. ¿Sí? El reino de Dios es diferente al mundo. Su forma, su método y su estrategia es diferente. ¿Por qué? Porque el resultado final es diferente. Hay mucha gente que puede llegar arriba sin Dios, pero después tú ves el resultado. Son personas que no son luz, no honran a Dios. Exaltan su ego, promocionan su persona. Te voy a dar una clave de cómo tú puedes saber si alguien que llegó arriba lo llevó Dios o no. El que llegó arriba va a hacer lo que hizo Juan. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Pero el que llegó por sus fuerzas, todo lo que hace y lo que habla y lo que dice gira alrededor de lo que él puede hacer, de quién es él, de su persona. Hay ministerios, hay iglesias, hay negocios, hay personas que todo gira alrededor de ellos. Muy probablemente que Dios no los llevó ahí. Porque cuando Dios te lleva a lo alto, lo primero que hace tu corazón es humillarse y decir: nada de lo que tengo lo merezco, porque me fue dado por gracia. Porque yo no era nada y yo no soy nada, y Él es todo y Él ha hecho todo. Amén. Ponte de pie en tu lugar.
Voy a dejar la segunda parte, que es lo mejor, créeme, para el próximo domingo. Pero piensa por un momento. Por un lado, cuando tú no tienes nada, poneme un pad, por favor. Cuando tú no tienes nada, es más fácil. Pero todos en algún momento sentimos que tenemos algo. Porque el camino para la exaltación es el quebranto. El camino para producir y crecer y tener éxito es morir a sí mismo. Es morir a mis ambiciones personales, a mis sueños terrenales. Es entregarlo todo a los pies de la cruz. Y realmente decir y reconocer: Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti no sirvo para nada. Sin ti no puedo llegar ni a la esquina. Sin tu presencia yo no puedo tener éxito. Moisés le dijo: Señor, yo no iré si no va tu presencia conmigo. Moisés tuvo que aprender que es la presencia de Dios lo que te lleva a la victoria. Que es la presencia de Dios lo que te lleva a cumplir tu propósito. Nunca lo olvides, porque es muy fácil pasarlo por alto. Es muy fácil confiar en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, en nuestra capacidad, en la mano del hombre, y olvidarnos que el único que nos puede levantar es Él. Él da gracia al humilde. Él levanta al caído, al pobre y menesteroso lo levanta el muladar y lo hace sentar entre los príncipes de su pueblo. Qué bueno es nuestro Dios, porque delante de Él todos estamos parejos. Delante de Él todos estamos igual. Nadie puede decir: yo no tuve oportunidad, yo no crecí en cuna noble, yo no tuve esta experiencia, o alguien que me enseñe. Porque en realidad todos tenemos que despojarnos de todo lo que tenemos, sea bueno o sea malo, y tenemos que llegar desnudos delante de Él y morir a nuestra vida del mundo, a nuestra confianza en el mundo y en nosotros, para poder ser resucitados en gloria. Muerte y resurrección. Eso es lo que Dios hace. Ese es el método de Dios. Muere a tu vida pasada y resucitas una nueva vida. Muere a tu yo y Dios te levanta. El grano de trigo cae y muere, y entonces lleva fruto. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque delante de ti, Señor, no hay muchos nobles, ni muchos ricos, ni muchos sabios, sino que lo vil y lo menospreciado escogiste, Señor. Lo débil y lo que no es, a fin de que nadie se jacte en tu presencia. Para que no podamos decir: yo lo hice en mis fuerzas, sino que digamos: tú lo hiciste todo. Yo no era nada, tú lo eres todo. Señor, aquí están nuestras vidas. Nos humillamos delante de ti y nos rendimos delante de ti. Porque la verdad, Señor, es que si queremos correr la carrera del mundo, nos llevan mucha delantera. Si queremos lograrlo con el método del mundo, Señor, es muy probable que nos pisen. ¿Y de qué sirve lograrlo si tuviésemos la oportunidad, si tú no vas a estar en medio? Señor, queremos a tu forma. Levanta nuestras vidas, pero que tu presencia esté en el medio. Que tu presencia vaya delante de nosotros. Que tu presencia sea nuestra guía. Lo queremos a tu manera, Señor. Que tú estés en el medio de la ecuación. ¿A quién iré? ¿A dónde iré si no es a ti, Señor? Mi
destino, mi futuro está en tus manos. Ven, respira vida en este corazón. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en amistadevolution.com.